Y sin más comenzamos. Estoy segura de que coincidirán conmigo en algo fundamental. Vivimos en un mundo donde las fronteras físicas se desdibujan, sin duda, pero también lo hacen las fronteras de la agresión, la violencia de género, arraigada históricamente en nuestras estructuras sociales, culturales y económicas también, se expresa hoy o se expresan hoy desde los espacios más íntimos del hogar hasta los entornos digitales que habitamos cada día. La violencia feminicida y la doméstica son sin duda alguna emergencias globales. Y para hablar más a profundidad, le doy la bienvenida a Rosa Jiménez Rodea, licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha. También es licenciada en Psicología, especialista en Derecho Internacional, Privado y Psicología Jurídica, así como Forense, Género y Derecho. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM en el sistema abierto y presencial. Además, imparte clases de posgrado. Integra la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Privado y Comparado y es invitada y conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales. Un placer, Rosa. Te doy la bienvenida. Adelante. Yo quisiera hablar precisamente sobre este tema de violencia y cómo ha ido cambiando el rostro con la sociedad. Es decir, antes era una violencia oculta en el hogar, luego se empieza a hacer pública, ¿no? Luego se empieza a viralizar y después empieza también a utilizarse esta digitalización o estas inteligencias artificiales y tecnologías de la comunicación e información y se empieza a reproducir una violencia que parece que no tiene fronteras. Esto es muy importante porque es justo, creo, esta visión que has tenido para poder citarnos el día de hoy y hablar de este tema, que ya no es importante hablar solo con personas de México si la violencia se ejerce en México, sino que la violencia ha trascendido fronteras y por eso es importante esta reunión desde diferentes puntos pues de la comunidad internacional. Y bueno, todos sabemos ya el concepto de violencia. Generalmente se habla de este desde la posición de la Organización Mundial de la Salud como un uso intencional de la fuerza o poder contra una persona o grupo que cause o tenga probabilidad de causar daño físico, psicológico, sexual o la muerte, ¿no? También es importante saber que pues se habla de la violencia de género en algún momento a través de las luchas feministas, de esta lucha pues de tantos años a partir de que comienza con la primera ola, que se llama la primera ola feminista, pues se llamaba violencia en contra de la mujer, ¿no? Empezó a cambiar cuando otros grupos, afortunadamente, al menos desde mi punto de vista, desafortunado para otras feministas un poco más radicales, se empiezan a sumar otras minorías y entonces la ONU dice que hay que cambiarlo. No, no solamente tiene que ser denominada violencia contra la mujer, sino que hay una violencia de género. ¿No? Entonces ahora hablamos de una violencia de género que es mucho más amplia, que que es incluyente, que trata de no ser excluyente, y bueno, las personas que pueden ser sujetas de la violencia de género, pues se amplía de una forma, pues, exponencial. En este sentido, hay que identificar que esta violencia de género va a derivarse de relaciones estructurales, generalmente de poder, y hay un gran elemento, el poder y la violencia de género tienen un gran vínculo, así como también el tema de la cuestión sexual. Y bueno, también otro elemento muy importante es que también vamos a tener un vínculo muy importante, muy estrecho entre las violencias y las desigualdades de todo tipo, ¿no? Principalmente hablaré de la histórica porque pues las mujeres hemos sido violentadas históricamente de forma estructural y completamente institucionalizada. Y bueno, también pues hay que decir que las personas más afectadas pues se han identificado entre mujeres y niñas. Y con esto lo que se busca en la violencia de género pues es violentar simplemente por estas características, ya sean en este sentido sexuales, es decir, porque nacemos como mujeres o
de identidad sexual que atendería pues a la cuestión del género, ¿no? Que buscan control, subordinación, dominación y se trata de perpetrar precisamente a partir de ciertos actos. Entonces vamos a tener elementos claves muy importantes. ¿Cuáles serán estos? Pues obviamente la asimetría de poder, la discriminación que genera exclusión. Vamos a tener también el control, la persona que quiere dominar. Vamos a tener una repetición del acto para controlar esa dominación. Y finalmente, pues de manera social, como ya lo hemos visto en la historia, pues va a terminar con una cuestión que se le llama normalización social, es decir, considerar que es algo completamente normal el trato que recibe la mujer porque es de entre hombre y mujer, pues el sexo débil. Y entonces, bueno, pues a partir precisamente de toda esta apertura que hemos tenido las mujeres y que, bueno, más bien que se ha buscado y que, que han obtenido mujeres que han luchado socialmente, políticamente desde diferentes puntos del mundo, se han identificado aparentemente de manera como muy, digamos, convencional, es decir, que la mayoría está de acuerdo con algunos tipos de violencia. Y reconocemos la violencia física, que prácticamente pues, es aquella que se considera como un daño corporal físico y que generalmente podemos identificar algún tipo de huella física. Tenemos también la violencia psicológica, que puede considerarse como humillaciones, amenazas, manipulación, aislamiento, etcétera. Es decir, aquella que no deja una marca física, que no implicaría tal vez un acto o daño corporal directo, pero que sí afecta a nivel psicoemocional. Tenemos también la simbólica, que es la que pues, finalmente reproduce estos estereotipos que se han establecido socialmente y que perpetúan una subordinación a la mujer en ámbitos como el social principalmente, ¿no? El hecho pues de permitir, por ejemplo, antes hablar al hombre, que opinar o incluso pedir permiso para opinar en una reunión, en una asamblea, no sé, ¿no? Tenemos la violencia institucional, que es cuando son las propias autoridades o instituciones, valga la redundancia, quienes obstaculizan el acceso a la justicia o realizan actos que representan revictimización. Y tenemos la violencia digital, que ya hay mejores expertos que van a hablar al respecto, pero cuando esta pues ya empieza a ser una forma, bueno, no una forma, sino más bien un medio para distribuir esta violencia, pues las redes sociales, la inteligencia artificial, las tecnologías de la información, y es aquí donde ya empieza a romper barreras, porque a lo mejor antes se quedaba, si yo sufro violencia institucional, a lo mejor se quedaba en la institución, pero si ya alguien grabó, ya alguien reprodució, ya alguien lo puso en Facebook, en Instagram, seguramente podrán verlo personas de todos los países, ¿no? Esa es una virtud y también un lado oscuro de las propias redes sociales, que, pues bueno, todo puede conocerse a través de estas redes en todo el mundo. Y entonces, pues a través de esta violencia digital, pues existe una posibilidad de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, ciberacoso, la denominada sexoextorsión también, la amenaza en redes sociales, el doxing, es algo muy importante, este robo de datos personales, las amenazas en redes, la suplantación de identidad, las campañas de odio, etcétera. Esto me lleva un poco a lo que aquí en México afortunadamente se ha aprobado y hoy tenemos la conocida ley Olimpia, ¿no? Esta ley que va a proteger precisamente de la reproducción y transmisión de videos, imágenes con contenido sexual. Y fue una lucha muy desgastante y debo reconocer el gran aplomo que tuvo Olimpia para llegar hasta el final, ¿no? Para poder conseguir lo que consiguió, no para ella, para todas las mujeres mexicanas. Y por eso merece todo el reconocimiento. Y bueno, hay un tipo de violencia que ha sido muy invisibilizada, que incluso en el ámbito del derecho, en el que yo ahora me dedico de forma mucho más preponderante, incluso han habido discusiones que han llevado a la pelea más personal, porque algunos dicen no existir y los otros o las otras afirman que sí existe. Y estoy hablando de la violencia vicaria. La violencia vicaria
o se ha entendido como bueno, primero pues es un concepto que fue acuñado desde el 2012 por Sonia Vaccaro, una psicóloga clínica y perita judicial, quien ha descrito esta violencia como aquella contra la madre, la que se ejerce en contra de una madre, utilizando a sus hijos o a sus hijas con la intención de dañarla por interpósita persona, ¿no? Es decir, haciendo un daño, digamos, triangular, ¿no? Muchos dicen que esto no puede llamarse violencia vicaria, que no existe, y lo relacionan con la alienación parental, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre una y otra, y son dos conceptos que han tenido mucho problema para ser aceptados completamente, sobre todo en el derecho mexicano, ¿no? Hay quienes dicen no existen, están esperando que la alienación parental sea aprobada por psicólogos, por la APA principalmente. Ellos pues se niegan a no tener todo el elemento, digamos, más científico, y hay quienes dicen que sí debe de reconocerse, ¿no? Entonces ya ahí tenemos pues un vacío que no se sabe. Bueno, la violencia vicaria entonces va a tratar de utilizar lo que más quiere una madre en términos generales, ¿no? También aquí se ha discutido de que hay madres que incluso son violentas con los hijos o con las hijas, o madres que abandonan y entonces quieren romper un poco este concepto, pero en la generalidad lo que sabemos es que la propia naturaleza, pues la madre es la que gesta, la que tiene la que materna, la que tiene un vínculo más cercano pues, con los hijos, y por supuesto ser parte al tener este vínculo familiar, este vínculo biológico, pues yo no tengo hijos, pero al menos tengo una madre que tiene una hija y que tiene más hijas, tengo amigas que tienen hijas e hijos, y he visto que el amor de la madre es inmenso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que en las relaciones generalmente de pareja, generalmente digo porque también suelen suceder desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, también lo hacen los familiares de los propios familiares a veces del esposo, también, bueno, otro tipo de personas cuando hay este tipo de amenaza en hacer daño a algo o a alguienes que más bien nosotros queremos mucho, ¿no? Entonces es vital que podamos comprender que este término, que ya decía que lo acuña la psicóloga Sona Vaccaro, sería o tendría como un objetivo causar precisamente un gran impacto en la estabilidad emocional de la madre, ¿no? Esta situación generalmente la vemos de hombres hacia mujeres, ¿no? Y con la intención de dañar precisamente esa, eh, esa, ese, mm, esa calidad materna que siempre va a tener una mujer en cuanto a sus hijos. No se puede negar que entonces estamos hablando de un fenómeno que afecta a las mujeres por razones de género, y por eso, por supuesto, tendría que ser reconocido como una violencia de género. Entonces, aquí los hijos e hijas van a ser utilizados como instrumentos para causar el mayor daño posible. Hay veces que las mujeres, afortunadamente, hemos ido empoderándonos a partir de muchos elementos que ahora encontramos también socialmente en las redes de apoyo, en los propios estudios que hacemos. Y no hablo de estudios universitarios, porque la violencia de género de todos tipos afecta desde la persona o mujer que no ha estudiado hasta la que puede tener el postdoctorado, ¿no? O sea, esto no nos excluye, no nos protege. Entonces, no hablo de ese tipo de estudios, sino de que a veces nosotras pues estamos buscando qué es la violencia, cómo puedo reponerme ante esto, incluso cuando puedo estar completamente aislada, ¿no? Entonces, es muy importante saber que pues los hijos son utilizados como un instrumento, y en México ya tenemos varios casos que lamentablemente han terminado en tragedia, ¿no? Recientemente, no hace más de 2 meses, sucedió un caso en donde el esposo pone al parecer un tag, un seguidor a la esposa. Ella dice que se va a un viaje de negocios por motivos de trabajo, y en realidad se fue con alguien más con quien tenía una relación. Él se da cuenta y lo que hace pues es matar a los hijos y matarse. Y entonces creo que esta es la forma más extrema
y nos muestra la gran necesidad de que sí sea reconocida la violencia vicaria y que también seamos conscientes como sociedad de que tenemos que estar muy atentos de esta situación, ¿no? Eh, y bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Cómo se le hace justicia a la mujer después de que repone la muerte de un hijo? ¿No? Realmente yo creo que absolutamente nada, ¿no? Y cuanto más, si la persona culpable de este delito, de esta gran violencia, además se mata, ¿no? Entonces, imaginen el gran impacto que hay. Entonces, bueno, aquí el agresor emplea a los hijos como esta herramienta de control, pero hay otro elemento que aunque a mí siempre me dicen que no hay, puede haber tortura si no es ejercida por autoridad, perdón, pero hay actos que no se les puede denominar de otra forma más que una tortura. Y hay una tortura psicológica, ¿no? Desde la amenaza hasta, lamentablemente, que puedan llegar a llevarse a cabo los actos. Y no se trata solamente de una causa, es decir, de un daño puntual, ¿no? Es decir, ay, nada más la amenazaron, sino es una forma de una violencia que pretende incluso ser continua, ¿no? Yo te amenazo el día de hoy y esa amenaza no se me va a olvidar a la hora, me va a torturar una semana, tal vez años, ¿no? Entonces la mujer vive con este miedo, con este sufrimiento de en qué momento puede pasar algo que pueda dañar a mis hijos, ¿no? Entonces, y algo muy importante, incluso no se necesita estar en una relación para que esto pueda ser perpetuado, ¿no? Generalmente también se lleva a cabo cuando la pareja ha sido, pues, cuando ya se ha separado, justamente como un medio de control, ¿no? Entonces, hay casos muy extremos, como los que ahorita ya les mencionaba, y pues también vamos a tener diferentes formas. ¿Cómo representamos esta o cómo se representa o cómo podemos identificar esta violencia vicaria? Pues bueno, puede ser a través de amenazas, ¿no? Como retirar la custodia de los hijos o hijas. Es decir, te voy a quitar la custodia, ¿no? Ya ahí los tiene y uno está, pues obviamente como mujer, ahora con estas cuestiones, afortunadamente, de igualdad. Por ejemplo, en México se establece que si la mujer trabaja, incluso aunque se quede a cargo de la guardia y custodia, pues también tiene que aportar a la economía pues de los hijos, ¿no? Es decir, para su sustento, todo lo que implica alimentos. Y también el hombre. Entonces, ¿qué implica? Pues que en algún momento esta mujer tendrá que salir a trabajar. Y esos niños, pues tal vez se queden solos en casa, no lo sé, ¿no? Entonces, también por ahí es como, pues es que si se va a ir a trabajar, pues los hijos se van a quedar solos. Entonces, se encuentran una serie de situaciones para amenazar con retirar o quitarles la custodia, la guardia y custodia de los hijos. También una forma de violencia vicaria es aquella que aprovechan para que en presencia de los hijos, ya sean niñas, niños, adolescentes incluso, se aprovecha esta presencia para insultar, para humillar o para desvalorizar a la mujer, ¿no? A la mamá. Además de lanzarse o ponerse precisamente pues amenazas explícitas o disfrazadas, ¿no? Que aquí es donde decían algunos especialistas que esto era más bien una alienación parental, ¿no? Hay muchos elementos, como los que mencionaba yo ahorita aquí, precisamente esta idea de amenazar en frente de los hijos, pues ya también genera pues una afectación más directa a estos niños. Además, hablamos de niños, pero hablamos de diferentes edades, ¿no? Entonces, no todos pueden entender, a lo mejor un adolescente que ya ha desarrollado por su propia naturaleza un mejor razonamiento, tiene un desarrollo mayor cognitivo, puede identificar que el papá solo está, pues, tratando violentamente a la mamá, pero a lo mejor niños más pequeños no alcanzan a entender qué está pasando. Entonces, desde aquí podemos identificar cómo puede existir un gran problema en relación con, pues también con una afectación a niños, niñas, adolescentes, es decir, los propios. Bien, como me quedan un par de minutos, quisiera ir cerrando diciendo que hay una serie importante de manifestaciones y formas, contextos que pueden mezclar precisamente diversos tipos de violencias.
¿sí? Es decir, desde la psicológica, la física, la económica. Yo siempre he sido de la idea de que en el momento en el que existe violencia, no importa si es física, si es económica, patrimonial, institucional, hay un daño psicológico y que entonces, ipso facto, hay violencia psicológica. Entonces, eso lo debemos de tener muy claro y también saber que pues la problemática de la violencia vicaria radica en que o la maximiza el hecho de que aún no tenemos formas claras de que sea reconocida por la autoridad. Tenemos una resistencia social, una resistencia jurídica, una resistencia legislativa y una resistencia de las autoridades. Y mientras tengamos estas resistencias, va a ser muy, muy difícil que entonces podamos tener un poco más de tranquilidad frente a la denuncia, ya sea institucional o una denuncia pública de la situación de violencia vicaria que están sufriendo las mujeres. Y finalmente, solo hacer o puntualizar que no solamente es una violencia de género, sino es una violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, que vulnera diversos derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y por supuesto también, al menos en este lado del globo terráqueo, en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Voy a dejarlo hasta Le aquí. doy la Le agradezco bienvenida muchísimo. a Eva María Hernández Ramos, quien nos acompaña nuevamente en este espacio. Gracias mil, Eva. Eva es abogada especializada en logística, derecho del transporte, medio ambiente y derechos humanos. Es acreedora de algunos de los máximos galardones jurídicos, como el Premio Nacional Carlos III, el Premio Europeo de Tecnología e Innovación en Derecho y el Premio Extraordinario de Derecho Ambiental. Eva es rotaria, así como presidenta y fundadora del Instituto Alana, dedicado a la defensa de los derechos humanos y la prevención de la violencia, la discriminación y los riesgos tecnológicos en colectivos vulnerables. Adelante, Eva, un placer nuevamente contar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, todas y buenas tardes, casi prácticamente noches desde España. Muchísimas gracias, Suli. Pues nos toca hablar de nuevas formas de violencia y no solo violencia, sino extrema. Y es lo que llamamos machosfera o manosfera, si estamos en jerga inglesa, man de hombre. Y bueno, es un fenómeno que ha ido cobrando cada vez más fuerza y lo comentábamos antes y no sabemos cómo hemos llegado a ese extremo o cuál es el origen o de quién es esta responsabilidad que al final es de todos. La pregunta con la que partimos es esta: ¿cómo se construye un violador en serie en Internet? Y es una pregunta que parece increíble, es muy grave. Y hoy con datos en esta presentación y con el caso Pelicot, que fue muy famoso aquí en Europa y que muchos de vosotros conoceréis, como hilo conductor vamos a contestarla. ¿Cómo se construye esto en Internet? No es una pregunta incómoda, es una pregunta muy necesaria. Tenemos 3 datos que lo explican todo. 51 hombres condenados por violación en el caso Pelicot en Francia en 2024. 73% de las mujeres periodistas aquí han sufrido acoso online misógino, son datos de la UNESCO en 2023, y más de 10 millones de seguidores en los 10 mayores canales incel en YouTube. ¿Qué es incel? Es involuntary celibate, que son hombres que sienten que no pueden tener relaciones ni amorosas ni sexuales, a pesar de desearlos, como un célibe involuntario, y que han construido una comunidad primero para intercambiarse esas impresiones, pero que poco a poco ha cobrado muchísima violencia, como vamos a ver. Todo empieza como un meme, como un chiste, sigue como una comunidad y termina como una visión o una misión en la vida. La machosfera, vamos a ver que no es algo marginal, es un ecosistema cultural que enseña a ver a las mujeres como una amenaza o como un premio o como un obstáculo o como propiedad. Cada una va a tender o incluso a varias cosas. La manosphere, la machosfera, es el conjunto de comunidades digitales, ahora veremos algún ejemplo de ellas, foros, canales, podcasts, hay varios ejemplos, que comparten un núcleo ideológico. El hombre está siendo oprimido, la mujer es el enemigo o es la causante de los males que pueden tener algunos de ellos y se refugian en estas comunidades. Vamos a verlo todo de una forma sencilla.
no es algo marginal. Tenemos 700 millones de visualizaciones de vídeos incel, ya hemos visto lo que es, un célibe involuntario, y Red Pill, vamos a ver en qué consiste, en YouTube. En 2023, 700 millones de visualizaciones. Se dice pronto, es una gran cifra. Y tenemos tres tipos de canales, por ejemplo, el Fresh and Fit, porque mezclan este tipo de violencia que llega a ser extrema con estilos de vida de lujo, de fitness, algo que llame la atención, por eso es como decimos, es cool, ¿no? Es glamuroso también la misoginia. Bueno, pues tiene este canal 3,5 millones de suscriptores. Andrew Tate, del que hablaremos, consiguió más de 9,5 millones, que es una cifra importante. Y el foro Incel, más de 60.000 usuarios activos. Tenemos cuatro tipos de estos foros. El Pickup Artist, que lo vamos a llamar PUA, ¿en qué consiste? Seducción como técnica de dominación. Enseñan técnicas de seducción para hombres hacia mujeres, pero muchas de estas técnicas incluso son ilegales. Entonces, una cosa es una técnica de seducción o consejos y otra es ya rozando la línea de lo legal o de lo ilegal. En la segunda columna, Men Going Their Own Way, es el rechazo total a la mujer. Es una misoginia sistematizada, antisocial y mucho más violenta todavía. Incels, ya los conocemos, tienen un odio activo. El locus es como de dónde surge todo esto. Es el lugar idóneo para masacres como la de Elliot Rodger, que en 2014 en Isla Vista, en California, apuñaló, asesinó a 6 personas. Y todo esto se vio desde que un día antes subió un vídeo en YouTube diciendo que las culpables de su vida infeliz pues eran las mujeres y cometió esta masacre. Y Alec Misanian en 2018 en Toronto atropelló con una furgoneta por una acera, hechos que se han ido produciendo últimamente, a 10 personas y hubo también varios heridos. Rindió homenaje, además grabó un vídeo anteriormente en Facebook rindiendo homenaje a Elliot, era como una especie de héroe. Y All Right, pues es una conexión con el extremismo político. Tiene, no solamente es una comunidad personal, sino tiene una conexión ideológica. Estos son datos o noticias españolas, el mapa de la manosfera y la violencia digital. 80% de las jóvenes españolas han sufrido acoso en redes. Hablan de estas comunidades como principales focos para todo ello y nos dan unas claves. Más del 58% de europarlamentarias ha sufrido violencia online y 46%, casi 47%, amenazas de muerte o violación. Vamos a verlo esto con más detalle. Me gustaría compartir un pequeño vídeo de un canal de televisión que buscándolo me gustó y lo tengo abierto aquí. Vamos a ver si funciona y se ve correctamente. Vamos a ver. Aquí está. No, no abre, Vale, Eva, tiene anuncios. video. Ah, ok. Sí, es un anuncio. Ah, ahora sí, creo. No lo vemos, Eva. No logramos verlo, Eva. Vale. ¿No logra verse, Suri? No, no logra verse. Vale. Volvemos a la presentación. Vale. Bueno, no pasa nada. Creo que era al compartir. Vale, estoy compartiendo pantalla de nuevo. Tenéis el enlace, con lo cual lo podéis ver. Explicaba esto
en términos más de calle. Y tenemos a Andrew Tate, considerado uno de los máximos exponentes, es como una especie de gurú de la machosfera. Se presenta como tal, como un modelo de alfa, como una especie de ídolo para muchas personas, para muchos hombres, que enseña a jóvenes a conseguir dinero, tiene una comunidad para favorecer un estilo de vida de lujo, pero promueve la sumisión femenina, pseudo-mentorías para conseguirlo y una estética también de lujo. ¿Quién es Andrew Tate? Pasó de ser boxeador a este gurú de la misoginia. En 2016 fue expulsado de Big Brother UK por un vídeo en el que golpeaba a una mujer. Mal empezamos. En 2017-21 crea una especie de universidad, una pseudo-mentoría online, paga a sus seguidores por difundir sus vídeos, y sus vídeos principalmente son violentos. En 2022, en su canal de TikTok, llegó a tener 11.600 millones de visualizaciones y llegó a ser prohibido en agosto de 2022 por la violencia extrema a la que se llegó. Y 2022-23 detenido en Rumanía por tráfico de personas, violación, crimen organizado. Era algo que se veía venir. Y algo que decía él en un post que acumuló 47.000 me gustas: las mujeres merecen ser violadas, son solo objetos para el placer masculino. Bueno, estos son los ejemplos que daba, no es un caso aislado, es todo un contenido en sus canales normalizado, viralizado, monetizado. ¿Cómo se radicaliza esto? Porque estos son algunos ejemplos, pero ¿cómo llega a escalar esa violencia que tiene un embudo? Utilizan técnicas. Primero, usan una frustración de hombre joven, solo, fracasan las relaciones, necesita sentirse apoyado. Hay un primer contenido, un vídeo de YouTube que le recomienda por qué las mujeres no te quieren. Después se encuentra la comunidad, un foro donde hay más personas como él, todos confirman su visión. Hay una pertenencia, identidad y una narrativa. Bueno, ya de aquí ya pasamos a tenemos un problema, pero ese problema es de las mujeres en general, es una exculpación. Deshumanización, las mujeres pasan a ser de difíciles a hipergámicas y luego a enemigas. Y legitimación, dar una justificación a todo esto. La violencia sexual se normaliza como corrección y de ahí surgen los foros incel. Y la acción, acoso digital, agresiones, violaciones, porque no todo queda en el foro, en la comunidad o en los consejos, sino que pasan a la acción. Y la culpa se manifiesta con acciones. Misoginia también se vende bonita, con relojes caros, con Lamborghinis, con una vida de lujo, todo glamour. Y la dominación no se presenta como violencia, sino como marca personal. La dominación hacia la mujer es sofisticación, liderazgo, éxito sexual. Es un rebranding de todo esto, es un cambio de narrativa. El odio también es un negocio porque sacan rédito de todo ello, con cursos, con academias. Utilizan todos esos contactos para venderle el curso de formación, de seducción, de ser el macho alfa, de muchas cosas, con suscripciones, con directos, con una comunidad cerrada, con foros y un engagement vía, pues, escándalo. Un informe de NetLab identificó 137 canales de YouTube con misoginia en 2024 y observó que la gran mayoría seguían activos, es decir, que las redes o los portales no estaban haciendo nada por ello. Al revés, el algoritmo amplifica muchísimo más. Ha habido un estudio en 2023 de este centro de estudios de odio, donde un vídeo de Andrew Tate te llevaba en 5 clics solamente a vídeos de contenido extremadamente violento y misógino sin buscarlo. Es decir, te llevaba realmente el algoritmo a lo que tenías que ver, que es lo que más ganancia o interés despierta. Y tenemos como detonante de todo ello el caso Pelicot, de la señora Pelicot, cuando la machosfera se vuelve crimen organizado, porque esto fue un caso mundialmente conocido. Ocurrió en Francia entre los años 2011-2020, fueron muchísimos, y tenemos pues unos actores, una mujer, su marido y 72 hombres. Giselle Pelicot era drogada por su marido Dominique Pelicot durante casi 10 años. Este señor llegó a reclutar 72 hombres a través de foros online para violarla y lo grababa. Llegó a tener 20.000 vídeos que iba pues suministrando en diversos canales de todos ellos. Cuando llegó el día del juicio y se conoció la sentencia, Giselle Pelicot dijo que la vergüenza tenía que cambiar de bando, porque decía que no se atrevía a salir antes, la cara se le vio por primera vez en el juicio y que la vergüenza tenía que cambiar, tenía que estar en otro bando, que es lo que comentaba Rosa al principio. Se utiliza todo tipo de violencia hacia la mujer, pero la mujer no denuncia por vergüenza, no dice nada,
En muchas ocasiones es así. 72 hombres acusados, 51 condenados, 9 años de agresiones, 20.000 vídeos. ¿Cómo sucedió? Pues reclutaba a estos hombres en foros de exhibicionismo, utilizó estos espacios para compartir esos vídeos que grababa, normalizó la sumisión química, es decir, la drogaba, y todo ello condujo a que se modificara el Código Penal y una forma de violación, que era con sumisión química, y el perfil de los 72 acusados, y Rosa lo decía al principio, que son personas, entre comillas, normales. Médicos, conductores, militares, pensionistas. Es que la violencia de género no tiene un orden social, ni cultural, ni económico, ni absolutamente nada tiene que ver. Y el reclutamiento fue 100% digital, se lo seleccionaba por internet. Hubo manifestaciones en 30 ciudades europeas. El lema Nus Tutes es como todas, somos todas nosotras. Alcanzó 2 millones de publicaciones en 72 horas, es decir, también se viralizó la justicia. Hubo un gran debate jurídico normalizando, modificando el Código Penal francés, y esto fue una ola en toda Europa. A partir de aquí tenemos nuevas violencias extremas favorecidas por el uso de la nueva tecnología, de Internet, de la inteligencia artificial, que es otro gran peligro. Y tenemos, por ejemplo, el grooming, que se enfoca en menores, conseguir la confianza de un menor con fines sexuales. ¿Qué tiene que ver la machosfera aquí? Pues lo normaliza como seducción avanzada, es como un nivel más. Si lo consigues, incluso hay tutoriales. Esto es como ya nivel mucho mayor. 1 de cada 5 menores ha recibido solicitudes sexuales online, según datos de UNICEF España 2023. Y tenemos señales de alerta para vigilar esto en casa. Exceso de regalos, secretismo, cambio de humor. Antes teníamos el bullying, luego pasó a ser bullying digital o ciberbullying, y ahora tenemos desde hace un tiempo el grooming. Las deepfakes. Deepfakes es utilizar inteligencia artificial para, por medio de una foto real de una persona, convertirla en pornografía o un desnudo. Esto ya se ha visto en España y tenemos datos. 96% de los deepfakes online son no consentidos, obviamente. 98% de víctimas son mujeres, desgraciadamente, solo un 2% hombres. Y 3000% ha aumentado desde 2019, pero lo que no se dice es el por qué, porque ya tenemos la inteligencia artificial generativa al alcance de todos. El dogpiling, cuando el acoso se convierte en linchamiento digital, es acoso masivo coordinado contra una persona, normalmente por Telegram o Discord, que es una comunidad, tipo Slack o comunidades cerradas donde se comparte información, pues esta también se utiliza. Objetivo: periodistas, activistas, divulgadoras. Aquí lo tenemos en cifras con un estudio de Radio Televisión Española. Reciben amenazas de muerte, contenido sexual no deseado, utilizando IA ahora, el doxing, que lo hablaba Rosa, y acoso laboral online. En menor medida, la mayor es sorprendentemente amenazas de muerte, y control digital, que también lo ha mencionado Rosa perfectamente. Pero ¿cómo se controla? Antes era económicamente y ahora se utiliza la tecnología para acosar, para vigilar, aplicaciones de seguimiento, acceso a cuentas, sobre todo a menores de 35, mujeres menores. 1 de cada 3 mujeres con pareja controladora ha encontrado spyware en su teléfono. Es una aplicación que va controlando pues dónde estás, localizada o qué mensajes envías, todas estas cosas. Y como son menores, son personas más jóvenes, uso de videojuegos como principal entrada para el acoso y el control. ¿Qué podemos hacer? Prevención, legislación, respuesta individual. En Europa, pues tenemos algunas normativas que obligan a las plataformas a eliminar contenido ilegal antes del discurso de odio, con multas. Hay un reglamento de inteligencia artificial europeo que prohíbe este tipo de contenido, que no es verídico, incluso obliga a decir que se ha hecho con inteligencia artificial. Y tenemos otro tipo de normativas a raíz del caso Pelicot, donde se replantea qué es una violación o la sumisión química como agravante. Las plataformas pueden hacer muchísimo más. Hemos visto que es que no lo reducen, es que lo amplifican. El algoritmo está así hecho. Se necesita una moderación, no esperar a una denuncia, es decir, eliminar este tipo de contenido, no dar dinero, no pagar a contenidos misóginos o contenidos de extrema violencia como Tate, que facturaba 1.000 euros en 48 horas con sus vídeos. Ruptura del algoritmo, no recomendar la escalada.
y transparencia, publicar qué se elimina, cuánto permanece, que sepamos los datos. ¿Qué podemos hacer hoy para construir un mundo más pacífico? Porque mejor queda como una utopía, ¿no? Lo que siempre decimos. ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros? 5 pasos. Llamar a las cosas por su nombre, darles visibilidad, lo que no nombramos no existe. Si vemos contenido de odio, violencia ilegal, denunciarlo y documentarlo antes. Con adolescentes, pues anticiparnos a todo ello porque vemos que es muy fácil acceder a esta información. Cuando una mujer denuncie, pues obviamente no decir ignóralos porque la escalada está siendo brutal. Y plataformas políticos, empresas tienen un papel muy importante. A nivel educativo, trabajar. Trabajar y dicen, bueno, trabajar masculinidades, pero es que yo creo que el problema este se generó por lo que se dice en YouTube y en centros más expertos o en informes, es que el rol en el siglo en el que vivimos y con la tecnología o con las redes sociales está cambiando. El rol de la mujer, el rol del hombre y todo empezó con el rol del hombre que actualmente, y hablando con amigos míos, dicen, es que no sé cómo actuar con una mujer, porque es que si le dices un piropo es malo, o si le dices algo agradable también, y si le pagas la cena también es malo. Incluso ayer estaba comiendo con unos clientes y me dicen, bueno, dinos cómo actuar, porque es que la semana pasada le abrimos la puerta a una señora y nos dijo machistas. Entonces, no es una justificación de la violencia para nada, pero creo que la violencia es deleznable, es condenable totalmente. No apoyamos estas formas y mucho menos la violencia extrema, pero tenemos responsabilidad todos en educación, en instituciones, a nivel político, en plataformas, pero los hombres y las mujeres tenemos que replantearnos los porqués. ¿Por qué ha surgido esto? ¿Por qué el hombre necesita acudir a este tipo de foros? ¿Por qué está perdido? Y replantearnos los nuevos roles que se están generando, que no son malos, pero tenemos que hacerlo. Bueno, educación sexoafectiva que ha existido, pero tiene que existir todavía más por el auge de la tecnología. A nivel institucional ya se están haciendo cosas, pero necesitamos mucho más. Y apoyo integral a las víctimas, sobre todo. La machosfera no solo odia a las mujeres, y he puesto esta frase que me encanta en azul, el odio no solo destruye a quien recibe el golpe, también mutila a quien aprende a golpear. Y es algo que no distingue, como hemos visto, de ninguna condición. Muchísimas Y en gracias. el Estas son las espacio digital, la violencia no solo se replica, se multiplica, amenazas, acoso, etcétera. Nadie debería vivir con miedo solo por estar en línea. Sin embargo, hoy vemos cómo redes digitales extremistas captan y radicalizan especialmente a los jóvenes, normalizando el odio y la violencia. Es un placer, es un verdadero placer presentar a nuestro próximo invitado, Rodrigo Álvarez, analista senior de inteligencia criminal con más de 15 años de experiencia en investigación, análisis estratégico y apoyo técnico a fuerzas de seguridad, fiscalías y magistrados, ex jefe del Departamento Digital y Amenazas Cibernéticas de Riesgo Estratégico del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, CNT México. Es especialista en ciberseguridad, cibercrimen, evidencia digital, criptoactivos, identificación de víctimas y amenazas híbridas. Rodrigo también tiene una amplia trayectoria en cooperación internacional, capacitación de operadores judiciales y aplicación de inteligencia artificial a investigaciones complejas. Un placer contar contigo. Bienvenido, Rodrigo. Adelante. Gracias, Zuli, gracias por la presentación. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que están del otro lado del océano. Eh, bueno, siguiendo la línea de las presentaciones que hicieron mis colegas anteriormente, seguimos hablando de violencias y me quiero sumergir un poco más en la tecnología. Entonces, me gustaría que piensen en ese dispositivo que utilizamos diariamente, en ese aparato celular que lo usamos para trabajar, para comunicarnos, para entretenernos. Pero ahora pensemos para qué lo usan los más jóvenes, los niños, las niñas y los adolescentes. Claramente ellos lo toman con
otro ángulo, con otro objetivo. Esa pantalla es un lugar donde ellos están construyendo su identidad, están generando afectos, están generando pertenencia y sobre todo el sentido de su mundo. Y hoy les vengo a contar cómo el FBI, la Fiscalía General de Estados Unidos, Europol, la Policía Sueca, centros académicos como el Instituto para el Diálogo Estratégico de Londres, entre otras instituciones, hace más de 10 años que vienen trabajando investigando sobre este tipo de violencias. Y no es teoría conspirativa. Estas denuncias existen y son formales, algunas ya tienen sentencias firmes, y también hay muchos informes oficiales que hablan sobre lo que hoy les vengo a traer en esta presentación. Ya están viendo algo en pantalla, y como ven, les vengo a hablar de cómo Internet se convirtió de un territorio de caza de redes transnacionales, que el Departamento de Justicia norteamericana así lo llama textualmente como extremismo, violencia nihilista, o NVE, por sus siglas en inglés, y las redes que no buscan dinero ni ideología, sino que buscan la destrucción psíquica y física de las infancias, solo con ese fin. ¿Están viendo? Sí, están viendo la presentación. En principios de este siglo, ya por el 2000, entre el 2000 y el 2010 aproximadamente, Internet se vivía como un lejano oeste, podríamos decir, un lejano oeste digital, claramente. Y existían, y todavía existen algunos, foros como 4chan, espero que conozcan 4chan, si no, después me preguntan, supongo que habrá algunos minutos de preguntas. Y en ciertos rincones también tempranos de Reddit aparecieron los primeros grupos memeros. Memeros viene de memes. Y creo que todos y todas las que están en esta sala hoy sabemos de qué se tratan los memes. Y esa cultura fue creciendo, se transformaron en subculturas basadas en humor negro, humor extremo, humor sangriento. Y allí se fue acuñando un concepto que conviene retener, porque voy a hablar durante toda la presentación, y que es el luz. Lo están viendo en pantalla. Y es una deformación de LOL, de esto que algo que causa mucha gracia, sobre todo en la cultura anglosajona y más que nada norteamericana. Y este LULS es una deformación de ese louding of love. Y se refiere a la risa o la satisfacción que se obtiene a costa del sufrimiento o la humillación o la desgracia de un tercero, algo ajeno. Y en esas comunidades, la empatía empezó a ser catalogada como debilidad. Y esto se ve muchísimo, o se vio muchísimo a principios de este siglo, porque si alguien se ofendía, si alguien hacía un chiste cruel y se ofendía, automáticamente se lo trataba de débil. Y se empezaba a marcar toda una imagen macabra y empezó el acoso a las personas vulnerables. Y el problema no era esa persona, el problema no eras vos. El problema era no poder aguantar una joda, como decimos en Argentina, o un chiste, como se dice en el resto del mundo, y bajo la bandera de la incorrección política, porque de hecho también hay una subcultura de lo correctamente político, lo incorrectamente político, perdón, se empezó a incubar un cinismo adulto, donde el otro dejaba de ser persona y pasaba a ser netamente un personaje, cuyo sufrimiento se valía como entretenimiento. Y ahí empezó una especie de pixelación del otro. Y en esos mismos años, sitios web, hoy ya prácticamente desaparecidos, pero que fueron famosos en su momento, empezaron a normalizar también el consumo de material gore. Para los que no saben, material gore es material violento, sangriento, de violencia extrema, hasta el punto de los homicidios, decapitaciones, entre otras cosas que tienen que ver con sangre, particularmente, o desmembramientos de personas o de animales. Hay muchas imágenes, hay videos de muertes, hay videos de ejecuciones, videos de accidentes, con mucho contenido que pasó a ser cotidiano en ese momento y que tal vez no era tan conocido dentro del entorno que nosotros nos
vemos habitualmente, y mucho menos en el mundo físico. Era algo de una cultura digital que estaba muy alejado de lo que se vivía en la realidad de ese momento. Y esto produjo una especie de cortocircuito cognitivo en toda una generación. Y esto no lo digo yo, esto está estudiado. De hecho, en la UNAM también se fue estudiando este comportamiento de principios de siglos en las redes sociales. Y empezó toda una desensibilización progresiva, donde el sufrimiento humano real a través de una pantalla empezó a generar un impacto emocional y cambió la forma de ver ese sufrimiento y hasta parecía, cuando observábamos a algunos de estas personas que se comportaban de una forma diferente en ese entorno digital, parecía que ver un desmembramiento o un homicidio real o un accidente real, para ellos era como ver una película de ficción, o sea, no les causaba nada. Y esa pixelación del otro, que se fue instalando como una premisa peligrosa, de que nada en Internet es real, como que lo que se ve ahí no podría llegar a pasar en el mundo físico. De aquellos foros que se fueron desapareciendo algunos, otros no, se desprendieron algunas lógicas que hoy usan muchos grupos criminales que son un poco más peligrosos. Y no fue un salto, fue una continuidad. La escalada de ese ecosistema se transformó en una comunidad. De esos foros que en principio eran públicos y que cualquiera podría tener acceso, con mucha anonimato. En esa época, a principios de los 90 hasta más o menos mediados de los 2000, el anonimato en la comunidad, no en la comunidad de la cual voy a desarrollar ahora, sino en la comunidad de internautas y sobre todo los que estaban en el mundo de la protección de datos, ciberseguridad, seguridad de la información, desarrollo de software, veníamos un poco pensando que el anonimato en Internet era una pata fuerte a sostener en el tiempo, pensando tal vez en que en un futuro los estados nos podrían controlar. Creo que un poco pasa, y de hecho el que creó Tor, que es una herramienta anónima de navegación a través de la Deep Web, fue como un adelantado para nosotros, los que trabajamos en el mundo de la ciberseguridad y de la seguridad de la información, porque la vio venir. Y entonces, esos foros que en principio eran públicos, pasaron a ser hoy cifrados. Y aquellas comunidades fueron migrando, dejaron todos esos foros abiertos y se mudaron a lugares donde hoy nuestros hijos, sus hijos, los pequeños, las niñas, los niños y los adolescentes, los habitan continuamente. Discord, que hace un ratito lo mencionó Eva, Telegram, servidores privados dentro de videojuegos masivos como Roblox, como Minecraft, entre otros. O sea, ninguno queda afuera. Cada uno tiene una particularidad y es un ecosistema ideal para este tipo de sujetos que están en busca, en la caza de sus futuras víctimas. Los analistas de ciberseguridad de hoy, las fuerzas federales y los centros académicos especializados en violencias extremistas, como el MIT de la Universidad de Nebraska, agrupan a esta subcultura bajo el término genérico de COM, o la comunidad. Y esto es clave para entender, porque The Com no es una empresa, no es una organización claramente, no hay una jerarquía, sino que es una red difusa, global, profundamente descentralizada, de subcomunidades digitales que van compartiendo códigos, jerga, dinámicas de crueldad. Y cuando se cae una, y esto es sorprendente, aparecen 3, 4 con otro nombre o con nombres similares. A través de COM se puede entender la complejidad de este ecosistema, que conviene saber que se divide en 3 grandes ramas que van interactuando constantemente. Hace unos cuantos años atrás, cuando estaba a cargo del Departamento de Cibercrimen de la provincia de Santa Fe, en Argentina, me tocó investigar un caso de grooming, el cual la víctima había sido captada por una de estas comunidades que más adelante voy a desarrollar. Dentro de estas tres grandes ramas que tiene la comunidad, tenemos por un lado el cibercrimen y el hacking, donde hay venta de
de diferentes bases de datos que fueron filtradas, fraude financiero, robo de cuentas de videojuego, hackeos en general, hackeos institucionales o de colegios. Por otro lado, tenemos el acoso y la extorsión extrema, y ahí viven dos prácticas que ya cuestan vidas, que ya pasamos a otro nivel. Por un lado tenemos el doxing, que también nos las mencionó una de las colegas, y que es esta forma de rastrear y publicar direcciones reales, teléfonos, a qué colegio asiste. Es una forma de exponer online la vida privada de una persona, de una víctima, y de toda su familia. Y también surgió una práctica a finales de los 90, principios del 2000, que se llamó el swatting, de SWAT, por esta policía especial de Estados Unidos, donde el jugador hacía una denuncia falsa a la policía con una amenaza de bomba o con algún tipo de acción peligrosa, como puede ser un tirador o un acto de terrorismo, para que un equipo táctico fuertemente armado asalte en la casa de su contrincante jugador y de esta forma interrumpa ese juego, mientras todo esto se transmitía en vivo sin saber lo que se le venía encima. En Estados Unidos ya hubo muertos por estas prácticas y fueron noticias, solo que a veces pasan desapercibidas porque no tienen tal vez el titular que deberían tener y no tienen el seguimiento que deberían tener. Y por tercero, y no menos importante, los colectivos de sadismo y de extrema violencia, la rama más oscura de esta comunidad. Acá la violencia ya no es un medio, acá la violencia es un fin y los niños, niñas y adolescentes son el blanco principal. El núcleo duro de todo esto se ramifica en diferentes grupos y uno de ellos es el 764, del cual muchos ya saben de qué se trata, pero de todas formas lo voy a desarrollar para ponerlo en autos a los que no conocen de qué se trata. Este grupo, 764, fue fundado en el 2001 por un adolescente de 15 años. Parece loco, ¿no? 15 años. El llamado Bradley Kameher. En un pueblo de Stenville, en Texas, el nombre del grupo no tiene ningún tipo de significado místico. Piensen ustedes, ¿a qué creen que se refiere con 764? ¿Qué se les vendría a la cabeza con ese número? ¿Les hace referencia a algo en particular? ¿Ya pensaron? Es simplemente el código postal de su pueblo. 76401, los tres primeros dígitos de su código postal. Y así lo llamó. Bradley, que era un chico buleado, bulineado como decimos en Argentina, un chico que sufría acoso digital, hostigamiento digital, y que se fue aislando, que había abandonado los estudios, que se había encerrado en su habitación, y a los 10 años ya consumía contenido de tortura y asesinatos reales en Internet. Conoció a otros chicos con los mismos intereses, jugando Minecraft justamente, y de ahí partió todo. Bradley fue arrestado en agosto del 2021, cuando la policía rastreó un archivo de abuso sexual infantil que subió a Discord hasta que la investigación lo llevó hasta el departamento de su madre, y que en una computadora de Bradley se encontraron justamente con imágenes de menores de edad que habían cortado su cuerpo, lo había marcado con una gilet o con un cuchillo, con algo punzante, con las palabras I had CP764 o adoro. CP es son las siglas de child porn, pornografía infantil para la habla hispana. También es conocido dentro de la cultura y del consumo de este tipo de contenido como caldo de pollo, siempre por la sigla P. Y cada vez van incorporando diferentes terminologías que tengan la C y la P para hacer referencia a child porn, y de esta forma, con ese código, ellos se van intercomunicando para pasarse contenido. Entonces, encontraron fotos de chicas que habían sido captadas por ellos con su cuerpo marcado y otros que decían Brad is a pedo o Brad es pedófilo. Pedo también es una abreviación de pedófilo. En mayo del 2023 termina siendo condenado a 80 años de prisión, y durante la audiencia, y esto es un dato de color solamente, de hecho esto está en los titulares de varios medios de comunicación de Estados Unidos, el juez omitió una frase que creo vale
la pena retenerla, no solo en esta presentación, sino para entender cómo funciona su mente. Y él después dijo, muy pocas veces tenemos la oportunidad de mirar a la cara al mal. Así lo definió a Bradley Cunningham, este chico de 15 años que comenzó toda esta subcultura de 764. Pero acá viene lo importante. La detención de Bradley no terminó con esta cultura 764. La descentralizó. Y hoy, hasta el día de hoy, de hecho, en octubre del año pasado, emitió un informe a nivel regional dentro de Argentina, porque siguen operando y el FBI sigue investigando activamente más de 350 sujetos en Estados Unidos únicamente vinculados a esta red. En Argentina se detectaron 3 células dispersas por diferentes lugares. Y hay 56 oficinas regionales del FBI que están involucradas en esta investigación, porque claramente amerita poder atrapar, encontrar y juzgar a estas personas que con tan mala fe terminan destruyendo a jóvenes, niñas, niñas y adolescentes. ¿Cómo opera esta red? Y esto puede sonar cruel, así que prepárense para soportar lo que voy a contar. De todas formas, no voy a ser tan explícito. Pero los miembros de esta comunidad, que muchos son adultos, pero también hay adolescentes, también hay niños menores de 18 años, ya fueron radicalizados, entran a plataformas, aparentan ser jugadores inocentes de Roblox, de Minecraft o de consumo de redes sociales, buscan perfiles de niños, se muestran en soledad y empiezan a generar todo un ecosistema de empatía, justamente vinculado a la baja autoestima de su víctima, a problemas de salud mental, trastornos alimenticios, soledad, falta de empatía con sus pares. Y de repente ellos sí tienen esa llegada y ese tema de conversación con estas personas. Y esa información o esos datos, en principio, los sacan de las propias redes sociales porque muchos de estos jóvenes terminan publicando en sus redes sociales o en los videojuegos cuando se ponen a jugar y a conversar en chat o mediante audio, empiezan a contar mucho de su vida. Porque como inicié esta charla, les dije, ellos están construyendo su identidad, su mundo, a través de estas tecnologías. Según un informe del FBI que salió hace 2 años atrás y de la Policía de Atlanta, estos espacios se suelen disfrazar como una comunidad de apoyo. Y así también lo viví yo cuando me tocó investigar. Porque buscan estos chicos con depresión o con algún tipo de trastornos y se transforman como en sus terapeutas o psicólogos con una trampa de empatía. Y entablan una falsa amistad o un noviazgo, caso que le pasó a esta víctima de Santa Fe, donde rápidamente van pidiendo migrar a algún otro tipo de canal de comunicación. Generalmente Discord, Telegram, suelen usar WhatsApp también, pero no es la más elegida por ellos. Y en estas plataformas, con conversaciones privadas, empieza ahí, mediante la manipulación emocional, juegos de rol o de promesas de Robux, que son las monedas digitales de Roblox, o de cualquier otro juego, porque todas tienen su propia moneda digital, entonces con la promesa de que le van a comprar algo de eso, logran convencer de que lleven adelante algún tipo de acto que hoy también es conocido como trend, más dentro de TikTok o de Instagram. Y logran que el menor envíe en algún momento una foto o un video semidesnudos o directamente íntimo. Esto tiene varias escalas, pero siempre van en busca de eso. Y a partir de ese segundo, la vida de esa niña o ese niño se vuelve un infierno. Pero atención, porque acá está la diferencia central. El dato que tienen que llevarse de esta charla, de esta ponencia, es que esta extorsión sexual es muy común y no es por dinero. No lo hacen por dinero.
Y eso es lo que por ahí muchos no lográbamos entender al inicio. ¿Qué es lo que busca este acosador digital, este perverso digital? En la extorsión tradicional, el agresor siempre pide plata, siempre está buscando algo económico. De ahí surge el término extorsión. Pero acá todo cambia. Y la moneda de cambio justamente es el sufrimiento mismo. Y es muy cruel. Y disfrutan ese sufrimiento. Y para no difundir ese material a la familia, bueno, al entorno en general del menor que está siendo captado, el grupo va exigiendo tareas que son escalofriantes. Y digo el grupo porque en este tipo de investigaciones me he encontrado de que son justamente de la comunidad de 764 o de memeros o los seguidores de la grasa o de Hulk, que son diferentes ramas dentro de 764 que vienen del año 2000. Por eso arranqué con los memes. Todo tiene un hilo conductor para llegar a lo que está sucediendo hoy. No, no es nuevo esto. Y empieza una pesadilla para esta víctima y empiezan a pedirle grabaciones de autolesiones. Y de hecho, esto que mencioné anteriormente, donde en las computadoras de Bradley encontraron fotos de niñas que se habían escrito con un elemento cortante sobre la piel, el nombre de Bradley o algún tipo de símbolo relacionado a la pedofilia, también pasó en investigación, pero no hizo que se corte con el cuchillo y se marque la piel, sino le hizo tatuarse en su cuerpo, arriba de las lolas y debajo de su cola, el nombre ficticio con el que él actuaba en ese noviazgo digital y lo lleva para toda la vida en su cuerpo. También le piden cometer algún tipo de crueldad con las mascotas o abusar de algún familiar. En este caso, esta nena que había sido captada fue obligada a abusar de su hermanito de 8 años mientras grababa toda esa situación y luego la distribuían en la comunidad a estos videos. O hacía filmar a su familia en situaciones incómodas, por ejemplo, a la madre bañándose o al padre cuando estaba en el baño haciendo algunas de sus necesidades, y así todo el tiempo, y además se fueron abriendo ventanas de otro tipo de delitos como estafas porque le hacía sacar fotos de las tarjetas de crédito y de débito. Además, todo este contenido se distribuye en Internet. Entonces tenemos grooming, por un lado, que fue el método de captación, ¿no? Un delito de peligro para captar a su víctima, pero luego apareció la estafa, apareció la extorsión, apareció la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, y hay una escalada de delitos muy crueles detrás de toda esta comunidad. Y luego tenemos también, bueno, ahí ven en pantalla todo un esquema de investigación de lo que se fue encontrando en diferentes lugares del mundo cuando se desarticuló la primera red, cuando lo atrapan a Bradley, pero que luego empezaron a aparecer celdas en diferentes lugares del mundo. Y luego también aparecen los NLM, que son los No Life Matter, que es una facción más violenta todavía, que su lema es explícito y que dice matar o ser matado, ninguna vida importa, y que generalmente se distribuyen por Telegram y ellos van entregando una especie de manual con instrucciones sobre cómo cometer atentados, cómo elegir a una víctima, cómo disfrazarse, cómo evadir a la policía. Es todo un manual de instrucción para llevar adelante un acto de este tipo. Y esto viene pasando hace mucho tiempo y pasó del mundo digital al mundo físico. Inversa de lo que venimos hablando generalmente, que decimos todo lo que sucede en el mundo físico también de consecuencia en digital y viceversa. Bueno, acá del mundo digital pasó al mundo físico con una violencia real. En septiembre del 2024, que lo pueden encontrar en varios periódicos de Suecia, en Estocolmo, en un barrio de Estocolmo, un chico de 14 años que operaba bajo el alias de Slime764 apuñaló por la espalda a un hombre de 80 años que volvía de visitar a su esposa que estaba en una residencia geriátrica y le perforó el pulmón. Todo esto lo transmitió en vivo y lo subió además en un video en Telegram para viralizar este tipo de contenidos. El año pasado, no hace mucho, otro chico de 14 años vinculado a la NLM apuñaló por la espalda a una mujer que paseaba
con su perro, también en Suecia, y lo transmitió en vivo. Cuando lo detuvieron, declaró que tenía dificultad para hacer amigos y que él quería, perdón, que ella quería ganarse el reconocimiento de un grupo en Internet. Y ahí arrancó la investigación y llegaron hasta los NLM. Pero no llegaron hasta ellos, solamente pudieron encontrar el hilo conductor y qué fue lo que incitó a esta chica a que cometa este acto. El Instituto de Londres de Diálogo Estratégico documentó a todas estas redes como nihilistas, sumando a la 7C4, a la NLM y a la True Crime Community, o TCC, que lamentablemente hace muy poco, en la provincia de Santa Fe, una localidad llamada San Cristóbal, un adolescente entró a un colegio secundario con una escopeta y mató a un compañero, hirió a otros y intentó quitar la vida, pero no pudo porque el encargado de limpieza del instituto logró retenerlo y le sacó el arma, imitando algunas acciones de lo que sucedió en Columbine, Estados Unidos, en el año 29, cuando una persona ingresó también a un colegio, porque TCC justamente opera en base a la glorificación de tiradores escolares y asesinos en masa, a partir de lo que pasó en el año 29 en Estados Unidos. Y se ve mucho esto en Telegram y en Instagram, porque estas redes sociales son muy utilizadas para ir captando y moverlos a estos canales cifrados para su radicalización y lavada de cabeza. Todo esto es una trampa perfecta y pasan de víctima a victimario. Parece loco, parece raro, pero así funciona, porque es un aspecto bastante perverso que tienen las redes sociales y que tienen una capacidad de réplica impresionante. Cuando un menor está completamente acorralado, que no sabe qué hacer, o sea, pónganse, salgamos un rato de nuestro rol de adulto y pongámonos en el cuerpo de un niño, un adolescente que no sabe qué hacer porque no tiene un par con quien hablar, porque no tiene un entorno con quien relacionarse, y encuentra ahí un espacio de escucha. Pero que ese espacio de escucha de repente se transforma en superenemigo, con extorsiones, con autolesiones, paralizado por el miedo, y que encima esas personas de repente le ofrecen una salida. Y esa salida es, y esto que voy a leer es textual, dice: si querés que borremos tus fotos, si querés que dejemos de molestarte, tenés que traernos a otro nene. Tenés que conseguirnos material de un compañero de tu escuela o de alguien que conozcas por internet. Esa fue la extorsión para que pueda salir. Y así, mediante esa coerción brutal, la víctima se transforma de víctima a victimario. Y estos chicos, desesperados ante poder salir de esto, y acabo un paréntesis, hay un capítulo de Black Mirror de la primera temporada que habla de esto y lo mostraba como una distopía, como algo que posiblemente no suceda y viene sucediendo hace bastantes años. Black Mirror no está para nada alejado de la realidad, la recomiendo para que la vean. Este chico, o sea, estos chicos que ya desesperados por querer salir para que se termine esa tortura, se convierten en un reclutador y van escalando posiciones de una estructura criminal sin dimensiones, y ellos tampoco tienen dimensión de lo que está sucediendo. Y el NSMEC, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, que es una ONG que viene trabajando con muchas fuerzas de seguridad del mundo, con todas, está aliados casi con todas las fuerzas del mundo, trabajando en pos de encontrar niños desaparecidos y explotados laboral y sexualmente, eh, había subido un informe que está publicado en su sitio web, que es nsmec.org, que una niña de 13 años había sido obligada por uno de estos grupos a escribirse en su cuerpo con una hoja de afeitar el nombre del depredador en el brazo, similar a lo que yo les contaba del caso que me tocó investigar. Cuando el agresor dijo: sos una buena nena, te queremos, porque siempre hablan como comunidad, la nena les respondió: yo también los quiero. La madre, completamente devastada, escribió al NSMEC y les confesó o les contó este relato, pero a la vez se sentía frustrada porque no sabía qué hacer, porque la comunidad tenía mucho más poder sobre su hija que ella como su madre. Entonces les pedía una ayuda inmediata.
Y esto lleva a que veamos números reales para que se vea mucho mejor, para entender la magnitud de lo que está sucediendo en el entorno digital con los niños, niñas y adolescentes. Y ya para ir cerrando, lo más interesante es hacer una llamada a la acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya? Que es lo más importante. Porque todo esto que les conté es para ponerlos en conocimiento de la crueldad que se maneja en los entornos digitales, pero claramente las recetas que veníamos utilizando como padre, como familia, como madre, ya no alcanzan. Decirle a un pibe o una piba, a un chico o una chica, no hables con desconocidos, no aceptes un caramelo de un extraño, claramente es inútil, porque en el mundo digital toda esta sociabilización es completamente distinta. Y cuando ese amigo que está en internet escuchándole, dándole atención durante meses, y le da sobre todo validación, claramente le va a dar mucho más interés a eso o va a tomar esa palabra mucho más validera que la de un adulto responsable. Como sociedad, como profesionales, como educadores, como familia, tenemos que dar un salto urgente y concreto. Y lo primero que tenemos que hacer es romper la analfabetización digital de todos nosotros como adultos. Nos falta mucho por conocer en los entornos digitales. No hace falta ser experto, es poder entender. No podemos proteger a los chicos en un territorio cuyos códigos, que hoy no los puse porque son muchísimos y no me daba el tiempo, pero ellos manejan otros códigos en estas plataformas y no podemos llegar a entenderlo. Tenemos como, si realmente queremos ocuparnos de la seguridad de nuestros peques, de nuestros niños y niñas y adolescentes, tenemos que poder entender por lo menos una parte de lo que está pasando en este ecosistema digital. Hay que saber qué hacer con Discord, cómo configurar la privacidad, cómo configurar la seguridad de las plataformas de juegos donde ellos están mucho tiempo, que es un servidor privado. Tenemos que saber qué dinámicas ocurren en esos entornos como Roblox, por ejemplo, o qué pasa con TikTok, qué son los trenos, los retos viales. Todo eso no lo podemos desconocer. Todo eso está y es lo que pone en riesgo, pues son amenazas que están continuamente, están ahí, presentes todo el tiempo, buscando entrar por algún lugar. Y esto lo digo como la mirada de la ciberseguridad. Esto con los chicos funciona igual. Están buscando un vector para atacar. Y nosotros podemos protegerlo, pero para poder protegerlo tenemos que entender qué está pasando. Entonces, empezar a monitorear también sus señales físicas concretas es una tarea que tenemos que empezar a hacer. Cambio de humor, aislamiento, cambio drástico en su alimentación, mangas largas en verano, o sea, remeras, camisetas, camisas, depende del país donde estén, con la manga larga en verano para tapar autolesiones. Ojo con eso, empezar a prestar atención. O algún pánico desproporcionado cuando le sacamos el teléfono y empieza toda una desesperación y tal vez depresión y enojo, también es una bandera roja. Marcas, cicatrices, por ejemplo, números raros escritos en sus cuadernos en la mesa de la escuela para los que son docentes, o en su cuerpo también, como por ejemplo 764 o el NLM. Algo nos está diciendo que tenemos que hablar con esos chicos. Y después también entender que hay otros métodos de comunicación que utilizan ellos, como Telegram, como Discord, como Signal, 4chan, Reddit y todas esas plataformas y foros donde se comunican continuamente. Insomnio, donde duermen 2 o 3 horas, se terminan acostando a las 3 o 4 de la mañana y al otro día ya se levantan para ir al colegio y están todo el tiempo prendidos a su teléfono. Eso también es algo que es una conducta que tenemos que empezar a poder regular y limitar como familia, como padre, como madre. Y otra señal importante es la baja brusca de rendimiento escolar o, y esto también lo he vivido por mis investigaciones, el cambio de conducta en el rendimiento escolar al revés. Un chico que tenía un rendimiento escolar muy bajo, de repente empezó a subir las notas, llamó la atención, en principio parecía todo muy, muy enriquecedor, porque este chico de repente de no aprobar exámenes pasó a tener 9 y 10 y resulta que había sido captado por una red de los NLM y en realidad no sabía cómo salir de ahí porque lo estaban extorsionando todo el tiempo. Y tercero, y ya para ir cerrando, cambiar las preguntas.
Dejar de preguntar qué hiciste hoy, cómo te fue en la escuela, con quién hablas. Empezar a cambiar todo eso, pero en el entorno digital. Conocer a alguien nuevo en Internet. ¿Hay alguna plataforma que te gustaría enseñar a manejar? ¿Jugamos un rato PlayStation o algún juego? Por más que no nos interese, la cosa es estar un rato con ellos para poder entender qué les está pasando y cómo están creciendo dentro de ese entorno digital. Existen muchas herramientas, muchas plataformas para poder denunciar acosos digitales. Las propias redes sociales y las propias plataformas de juegos tienen mecanismos incorporados nativos para poder denunciar cualquiera de estas situaciones que les conté recién. Pero existe una que me gustaría que anoten, que es Take It Down, que es justamente del NCMEC, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que está disponible en español y en inglés y que permite que un menor o sus adultos de confianza creen una huella digital, un hash de una imagen explícita que se haya distribuido en Internet, sea creada con IA o sea real. Y con esa imagen, una vez que se la hashea, empieza toda una búsqueda en el entorno digital. Este hash, para que se entienda, es detectable a partir de diferentes plataformas que están adheridas, como Meta, OnlyFans, Pornhub, Xvideos. Estas que nombré son plataformas de contenido pornográfico para adultos, legal, y que muchas veces se sube contenido de menores ahí, porque a veces no se le logra ver el rostro, pero como existe la escala de Tanner para poder evaluar el cuerpo de un menor en base al desarrollo de su vello púbico, de su zona genital y demás, se hace un análisis de la imagen y si está reportada, se la baja de internet. Takedown.nsmec.org es el lugar que es gratuito y anónimo. Pero la tecnología sola no va a salvar vidas, no va a salvar a las infancias. Necesitamos marcos penales internacionales y actualizados. Locales, por supuesto, porque estos grupos operan desde Texas a Santa Fe, de Suecia a Argentina, México, España, Estados Unidos, todo en la misma noche, en diferentes plataformas como Discord, Roblox, Telegram, Reddit, etcétera, y de repente aparecen unas nuevas y nuevos fenómenos digitales que todavía no estamos conociendo, pero que ya están surgiendo en este minuto, y necesitamos lo más difícil: presencia adulta, escucha sin pánico, una restitución profunda de la empatía con ellos, para que ellos empiecen a entender los riesgos que hay en entornos digitales y escucharlos más a ellos. Como adultos siempre estamos retando, como decimos acá en Argentina, llamándole la atención, siendo el adulto malo. La violencia digital ya no es un juego de trolls, es una crisis de derechos humanos y de salud mental infantil que preocupa cada vez más. Y es nuestra responsabilidad como adultos. Muchas gracias.